nació en Mar del Plata el 24 de septiembre de 1967. De adolescente no sabía muy bien qué hacer hasta que un tío lo invitó a la cabina de proyección del Teatro Auditorium. Ahí descubriría su pasión por el cine y más tarde descubriría su pasión por el cine documental. Hoy en día cuenta con una amplísima trayectoria y es profesor desde 2007 de videofactorías. Como un fiel participante de festivales, escribió libros junto a Julio Nebelez y Alejandra Ponce de León. Recibió varios premios por su labor a favor de la cultura y entre ellos Un Lobo de Mar. Vicepresidente de Signis y miembro de la colectividad mafaldesa y morizana, hoy presentamos Un plano al cine marplatense con Miguel Monforte. Bueno, mi primer acercamiento fue de un modo muy curioso. Un tío que trabajaba en el Teatro Auditorium, en realidad sabía que yo después de terminar el secundario no sabía si iba a trabajar o a estudiar. Y él era proyectorista en el Teatro Auditorium y me invitó a acercarme para ver si me interesaba alguna de las actividades técnicas del teatro, para ver si lograba, una vez que yo terminara el secundario, por ahí empezar a trabajar ahí. Claro, él me tenía que llevar de algún modo en momentos en que no estuviesen sus jefes. Entonces, lo primero que me invitó fue justamente a conocer la cabina de proyección. Una noche que él proyectaba junto con otros compañeros. Antes, en las proyecciones de cine había dos proyectoristas con el viejo sistema, y era un ciclo que había armado él que era muy interesante porque recién estábamos empezando la democracia, y un ciclo de cine de autor. Y yo la verdad que cuando empecé a ir y me empecé a enganchar con las películas que veía, me di cuenta que eso era una de las cosas que a mí me interesaba. Por ahí no trabajar como técnico en el Teatro Auditorium, sino investigar si podía llegar a hacer películas. A partir de ahí, lo primero que hago es buscar información. En Mar del Plata, por supuesto, no había nada, lamentablemente. En esa época, estamos hablando del año 84 más o menos, y escribo una carta al Instituto Nacional de Cinematografía, que recién estaba reabierto, y hacia 1985 obtengo información, pero me tenía que ir a vivir a Buenos Aires para estudiar allá cine. Y aproveché que ese año vinieron unas primeras charlas que tenían que ver justamente con un acercamiento teórico al cine. Venían docentes de Buenos Aires y hablaban sobre teoría de cine para realizar, pero no había parte práctica. Y en 1986, cuando yo egresé, justo vino un curso que era práctico y lo pude empezar a hacer. Entonces, a partir de ahí, digamos que mi primer acercamiento fue a través del cine de autor, a través de un ciclo, gracias a un tío proyectorista en el Teatro Auditorium, y a partir de ahí descubrí que el cine era lo que a mí me atrapaba, digamos, contar historias que yo de chiquito escribía, pero me empecé ahí a dar cuenta que realmente las quería transmitir en una pantalla después. La película que en realidad me abrió la cabeza, por decirlo de algún modo, si bien hubo muchas en ese momento, fue Amadeus, que era una película que salía de, digamos, si bien era una película hollywoodense, salía de los cánones, y yo sentí que me transmitió muchísimas cosas y me llevó, digamos, a momentos históricos que desconocía. Y yo creo que me atrapó eso, contar historias, pero también aprender mucho o enseñar sobre su contexto, el momento en el que transcurren. Creo que fue inmediato también mi interés por el cine documental, y sobre eso trabajé siempre, sobre temas sociales, porque tiene que ver con el origen de uno. Digamos, vengo de una familia humilde donde todo siempre nos costó mucho, y siempre se trabajó en ese sentido de un modo muy solidario, muy familiar, y creo que esa misma construcción yo la arrastro al cine. Y cuando empiezo a hacer o cortometrajes o documentales o participar en algún tipo de filmación o proyecto, me di cuenta que para mí es importante que tenga un fin social. Me parece que el cine como herramienta social existe, sirve, y me lo fui de alguna manera descubriendo a mí mismo con el transcurso de los años. Y hoy en día cada tema que encaro tengo muy en claro que si no cumple ese requisito, por ahí no me resulta atractivo. Así que creo que hago cine porque creo que es una herramienta de transformación social, de información, de formación, y que a su vez a mí me permite también contar historias, ¿no? Vez que la veo me conmueve por muchos aspectos. Creo, insisto, que cuando a mí me produjo apasionamiento cuando tenía 17 años y la vi, ese mismo apasionamiento me lo sigue produciendo, digamos. Entonces me parece que el efecto de una película bien hecha traspasa los años. Y después hay muchas más. Por supuesto,
Siempre menciono algunos clásicos que parece que nos gusta a la mayoría de la humanidad, pero la trilogía del Padrino me parece algo extraordinario, fuera de lo común, que logró superar, digamos, cualquier expectativa incluso de sus propios realizadores. Y en definitiva también me gusta muchísimo todo tipo de documental que esté contando algo original. No en cuanto a que sea original el documental, que hay mucho, digamos, el documental es un cine prácticamente sin fronteras, pero me interesa mucho descubrir cosas, personajes, lugares a través del cine documental, realmente me encanta. A nivel nacional me gusta mucho Leonardo Fabio porque es una épica, una poesía que difícilmente se pueda repetir, porque son personajes también muy particulares los que él genera. También me gusta Adolfo Aristarain a nivel nacional, bueno, Juan José Campanella, que tiene un relato por ahí más cerca a lo tradicional en cuanto a estructura narrativa clásica más estadounidense, pero de todas maneras me gusta lo que cuentan. Hay muchos directores a los que admiro, y del exterior siguen siendo por ahí los más clásicos, pero podría decir que Fellini, por su grado de imaginación, es uno de los que más me apasiona, porque justamente es increíble todas las cosas que el tipo imagina y que puede poner en juego en 2 horas de película. Para mí lo más importante sigue siendo tener algo original para contar. Digo original, ya todo fue contado, pero digo desde mi punto de vista, desde el punto de vista en que lo toma cada realizador, y que tenga en claro que si no hay un guión, digamos que si no, primero no lo plasma en el papel y de algún modo lo va perfeccionando, eso que él por ahí tiene muchas ganas de contar puede fracasar. Yo creo que en el cine, lo que voy a decir va a sonar raro, pero lo más importante es entender que hay un periodo de maduración de cualquier idea. Uno puede tener una idea muy linda o puede tener una gran historia para contar, pero que se tiene que sentar a escribirla, a reverla, a reescribirla, a hacer todo lo posible para ver cómo la cuenta del mejor modo, para que después eso que él soñó se traslade de la mejor manera a la pantalla. Creo que lo que hay que tener para hacer buen cine es paciencia y esperar que cada proyecto tenga una maduración propia y recién ahí llevarlo adelante. Creo que es el mayor logro. Cuando uno a través de una película puede producir una reacción en el espectador, digamos que el espectador no es que termina la película, sale y continúa su vida normalmente. Cuando de algún modo entendés que esa persona salió cambiada después de ver una película tuya, aunque sea se fue con más información de la que entró a la sala, entendés que no fue en vano el trabajo que hiciste, y eso es lo que yo estoy valorando cada vez más. Digamos, la docencia también entré un poco de casualidad. En un momento hubo que reemplazar a un conocido en una escuela secundaria que estaba dando justamente la materia de medios audiovisuales, y me propusieron a mí, pero simplemente para cubrir los 3 últimos meses que faltaban. Eso fue en 1998. Me puse a dar clases teniendo una guía, digamos, un programa que ya estaba prehecho. Eso me ayudó. Y a partir de ahí me largué después a dar clases no por una necesidad económica, sino porque ahí aprendí que justamente enseñando yo era el que más aprendía, porque tenía que preparar las clases, porque cuando me hacían preguntas yo crecía, porque me empezaba también a nutrir de ideas de otras personas, y ahí es cuando de algún modo me volqué a la docencia. Y hace 10 años, cuando se propone el proyecto Videofactorías, que es del programa Factoriarte de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, me convocan y a partir de ahí empiezo a trabajar junto, en un momento, al inicio de todo, con otro docente, en realidad con otro amigo con el cual nos pusimos el proyecto al hombro, que era Vladek Lacusta, y posteriormente con Marco Jana. El taller tiene un propósito que es acercarle herramientas audiovisuales a las personas que no puedan pagar una carrera, por ejemplo, que no la puedan hacer por motivos de tiempo, en cualquier situación, digamos. Y lo hemos ido perfeccionando de tal modo en que hoy por hoy creemos que hemos hecho un taller con cierto nivel de excelencia, donde no solo terminamos haciendo varios cortos al año, sino que durante el año trabajamos mucho dando herramientas audiovisuales, pero sobre todo creo que trabajamos desde una postura ética, digamos que avanzamos sobre el cine o sobre los medios audiovisuales con una mirada ética, y eso creo que es lo que de algún modo más orgulloso me pone. No es que simplemente agarramos una cámara y salimos a filmar, nos cuestionamos todo en todo momento. ¿Para qué hacemos eso?
y cómo hacemos en realidad esto que decíamos, que el espectador una vez que vea el producto no solo se haya entretenido, sino que se lleve algo también de ese cortometraje que terminamos haciendo con nuestros alumnos. Y las clases son 2 grupos distintos, y en este sentido estamos o martes y jueves o miércoles y jueves. Cada alumno elige qué día va a venir. Los martes y los jueves son clases mucho más prácticas. Perdón, los martes y los miércoles, y los jueves es una clase integradora de mucha teoría, donde además solemos traer también invitados para que nos den una charla específica, y también aprendemos nosotros de esa manera. De todas maneras, los alumnos vienen esas 4 horas semanales, pero siempre tienen que trabajar mucho durante la semana, así que estamos siempre atentos viendo cómo los vamos apuntalando en esa tarea también. Es un documental que se llama Héroe Corriente, que terminé junto a un grupo de amigos que nos propusimos llevar adelante este trabajo. Lo terminé en el 2014 a este documental, es un largometraje documental, y hasta ahora, digamos, nos va muy bien en cuanto a las exhibiciones, a las proyecciones. Me parece que me crucé en el momento oportuno de mi vida, digamos, con cierta madurez, con un tema muy importante, y que lo pude justamente respetar y tratar bien. Creo que ese mismo tema, que tiene que ver con situaciones posteriores producidas por la Guerra de Malvinas, si yo hubiese encarado ese tema antes, mucho más joven, por ahí no lo hubiese podido tratar con la madurez y con la dedicación con que lo pude tratar ahora, hace, digamos, poquitos años, cuando recién lo terminé. Me pasaron muchas experiencias interesantes con Héroe Corriente que nunca las planifiqué. Por ejemplo, de algún modo ayudó a una familia que le estaba pasando muy mal, a una familia de un veterano de guerra de una ciudad del interior que se había volcado al alcohol, y que cuando vio el documental y vio cómo el protagonista del documental podía trascender esa situación que había sido tan traumática como es una guerra, y se había recuperado, digamos, de eso, y empezaba toda una actividad de acciones solidarias, esta persona que durante muchos años había sido el borracho del pueblo, a partir de eso y de compartir el documental con su familia, dejó el alcohol y empezó a ser visto por todos los integrantes, no solo de su familia, sino también de su comunidad, como un héroe. Y para mí eso fue muy fuerte. Seguramente ellos necesitaban esto que digo, no es el documental en sí lo que produjo, necesitaban un impulso, pero bueno, justo cayó el documental y como que los ayudó en ese momento, y para mí eso, ya con eso justifica haber hecho la película. Cada día que me levanto y digo qué dificultades estoy atravesando con algún proyecto nuevo, y bueno, hay que terminarlo porque por ahí sigue siendo una herramienta para que en algún momento ayude a otra persona, y con eso, digamos, que me doy impulso solo.